Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar hablando sobre todo, continuando hablando del sistema nervioso. Ya hemos visto el sistema nervioso central, ya hemos visto el sistema nervioso periférico, pero nos falta hablar de aquello, de aquel control involuntario, ¿sí? De aquel control involuntario que, por ejemplo, ocurre internamente dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, con el movimiento del corazón, que es algo involuntario, por ejemplo. También la peristalsis o el peristaltismo, que es el movimiento del tubo digestivo durante el proceso de la digestión. ¿Ok? Y todos esos procesos internos también tienen un control nervioso. Y eso lo ve el sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Ok? Por eso la definición es clara acá. El sistema nervioso autónomo vegetativo se encarga de controlar las funciones viscerales, ¿sí? Entre otras palabras, controlar las partes internas de nuestro organismo, ejercer control sobre el músculo liso cardíaco y sobre las glándulas, ¿ok? Entonces, cuando hablan de ahí, por ejemplo, de músculo liso, se refiere, por ejemplo, el control de la vejiga, por ejemplo, el control del estómago, del intestino. Cuando se habla del músculo cardíaco, se refiere al control del corazón. O sea, todas estas actividades, el control de estos órganos internos principales tienen un control nervioso. Y esto lo controla el sistema nervioso autónomo vegetativo. ¿Ok? Que también el sistema nervioso autónomo vegetativo es parte del sistema nervioso periférico. Pero nosotros lo que hemos visto en la clase anterior con los nervios craneales y los nervios espinales, ellos controlan el movimiento voluntario. Ellos formarían parte se podría decir, del sistema nervioso periférico llamado sistema nervioso somático. El somático controla, o sea, lo integra los nervios craneales y los nervios espinales que controlan el movimiento voluntario. Pero dentro del sistema nervioso periférico también tenemos este sistema nervioso llamado autónomo vegetativo que controla el movimiento involuntario y todas las funciones internas del cuerpo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, quiero llegar, a esa diferencia entre lo somático y lo autónomo. Lo somático es lo voluntario y ello lo ve los nervios craneales y los nervios espinales. Y esto de acá, profesor, vamos a verlo. Y profesor, ¿y sus nervios de dónde salen de este sistema nervioso? También nacen de la médula y también nacen del tronco encefálico, pero no se van a la parte externa del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, al tórax, a la cabeza, a los miembros superiores, no, se va a la parte interna, a los órganos. ¿Qué órganos? Ya lo vamos a ver, ¿sí? A ver, dice, su importancia está en que el sistema que controla las vísceras las regula y los complementa. Sin una función coordinada e involuntaria no sería posible la vida. Claro, es un control involuntario, pues. Y esto es lo que permite que todo lo interno funcione correctamente. Y también esto dice, nosotros no tendríamos que estar pendientes de todo lo que sucediera en nuestro cuerpo, como por ejemplo el movimiento intestinal y la secreción de las glándulas. Claro, hay un control interno que no tiene que ver, que es algo involuntario, que no es responsabilidad consciente de nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros determinamos los movimientos voluntarios. Nosotros decidimos caminar, correr, saltar. Son movimientos voluntarios, pero lo decidimos nosotros. Pero imagínense estar preocupándonos sobre el movimiento del corazón, sobre el movimiento... No, pues. Entonces, hay un sistema nervioso que se encarga de eso. ¿Ok? Y ese sistema nervioso autónomo vegetativo. A ver, ¿cuál es la estructura de este sistema nervioso autónomo vegetativo? ¿Sí? Está conformado por nervios, ¿no? Nervios que nacen del tronco encefálico y de la médula espinal. Por eso, este sistema nervioso autónomo vegetativo se divide en dos, el simpático y el parasimpático, ¿sí? Ambos son sistemas nerviosos complementarios y antagónicos a la vez. O sea, complementario significa que uno no puede existir sin el otro. Y antagónico se refiere que si uno, por ejemplo, activa una función, el otro la inhibe.
Y si uno le inhibe, el otro la aumenta. O sea, son antagónicos. Entonces, estos dos sistemas nerviosos que forman parte del sistema nervioso autónomo vegetativo, que es el simpático, el parasimpático, recuerda siempre, son complementarios y antagónicos. No puede existir uno sin el otro. Y, y en funciones, uno es antagónico que el otro. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, dice, muchas de las funciones que se realizan en el organismo se producen sin que intervenga nuestra voluntad, por eso es involuntario. Son las llamadas funciones de la vida vegetativa. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las contracciones del corazón, los movimientos del aparato digestivo y los cambios de tamaño, por ejemplo, de las pupilas. Tú sabes que las pupilas se dilatan y se contraen. Dime, ¿tú puedes controlar eso? ¿Tú puedes decidir, yo quiero que mis pupilas se dilaten? No, es una función involuntaria. ¿Ok? Entonces, los sistemas nerviosos autónomos son el simpático y el parasimpático que trabajan como un movimiento, reacción o proceso y el parasimpático lo inhibe. Por eso se dice que son antagónicos. ¿Ya? A ver, empecemos a hablar entonces del primer sistema, del primer componente de este sistema nervioso autónomo, que es el simpático. Al sistema nervioso simpático también se le llama toracolumbar. ¿Ok? Y si tú observas la imagen, mira, ves que está conformado por nervios que nacen, mira, de largo de toda la médula espinal, ¿sí o no? Pero principalmente ¿de dónde? De la zona torácica y de la zona lumbar. De ahí sale la mayor cantidad de fibras nerviosas. ¿Ok? ¿Sí? Pero profesor, ya ahí observo que salen nervios que se van, pero mira estos órganos que se van. Hay nervios que se van hacia el ojo, que se van hacia las glándulas. Por ejemplo, las glándulas salivales, hay para las glándulas sudoríparas, lacrimales, se van nervios que van hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia el estómago, hacia el hígado, hacia los intestinos, hacia los riñones, hacia las vejigas. Yo te pregunto, el otro sistema nervioso que es el parasimpático, si estoy diciendo que son antagónicos, ¿deberían, sí o no, que sus fibras irse también a esos mismos órganos, sí o no? Y es así, justamente. Lo que el simpático haga sobre el pulmón, el parasimpático hace lo mismo, pero lo contrario. O sea, actúa sobre el mismo órgano, pero hace lo contrario. Por eso se dice que son antagónicos. ¿Ok? Y el nombre toracolumbar es, al simpático se llama toracolumbar porque sus fibras, la mayor cantidad de sus fibras, ¿de dónde nacen? De la zona torácica, torácico, lumbar, de la zona lumbar. ¿Ya? Y estos son los órganos a los cuales va. Por eso se le llama sistema nervioso toracolumbar. Vayamos al otro, el parasimpático. Disculpen acá es parasimpático. Al parasimpático también se le llama cráneo sacro. ¿Por qué cráneo sacro? Porque sus fibras nacen, ¿de dónde? De la parte inferior del tronco encefálico. Específicamente ¿de dónde, profesor? Del bulbo raquídeo. Y también ¿de dónde nacen sus fibras? De esta zona sacra de la médula. ¿Te das cuenta? Por eso el nombre. Al otro era toracolumbar, de la zona torácica y de la zona lumbar de la médula, sus fibras. Y del parasimpático se le llama cráneo sacro, porque nacen del bulbo raquídeo y de la zona sacra de la médula espinal, sus fibras. Pero mira sus fibras, sí o no que se van a los mismos órganos que se va el simpático. Definitivamente que sí. Mira, se va al ojo, a las glándulas salivales, al corazón, al pulmón, al estómago, se van hacia el hígado, hacia los intestinos, riñones, justamente para hacer esa función antagónica. Todo lo que hacía el simpático lo hace, actúa también el parasimpático, pero con una acción contraria, ¿sí? Con una acción contraria antagónica, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en un siguiente cuadro, para entender justamente el trabajo de los dos, por qué son complementarios y por qué son antagónicos. ¿Ok? Entonces, empecemos. Miren, hemos visto que estos dos sistemas nerviosos, tanto el simpático como el parasimpático, actúan sobre los mismos órganos. Y acá lo tenemos. ¿Ya?
Pero te voy adelantando. Mira, acá tenemos el órgano sobre el cual actúan y acá tenemos el efecto que hace este sistema nervioso simpático y el parasimpático. Pero debes tener en cuenta algo, que el sistema nervioso simpático se activa, por ejemplo, en situaciones de demasiado estrés o emociones intensas, como por ejemplo, cuando alguien va a ser asaltado. Dime sí o no que es una emoción intensa. ¿Qué sucede con tu cuerpo? Vas a encontrar una serie, en tu cuerpo van a suceder una serie de procesos como por ejemplo, ¿qué sientes cuando sientes una emoción fuerte? Por ejemplo, cuando te van a asaltar, empieza tu corazón a latir más rápidamente. Otros empiezan a sudar, otros se orinan, otros tu frecuencia respiratoria empieza a aumentar. ¿Qué significa? Que se ha activado tu sistema nervioso simpático. ¿Ok? Entonces, dependiendo del órgano al cual lo vamos a referir, el simpático va a hacer una determinada acción. Ahora, el simpático se activa. ¿Y por qué se activa? Porque se ha liberado una hormona llamada la adrenalina. También el simpático se activa, por ejemplo, en los deportes donde dicen full adrenalina. Súbete, por ejemplo, a una montaña rusa, ¿no? Súbete, por ejemplo, o haz esos deportes de full aventura, como por ejemplo el paracaidismo. A ver, mira todo lo que vas a experimentar. Ahí tu sistema nervioso simpático se va a activar, porque se activa en situaciones de estrés y de emociones intensas o de miedos también. ¿Sí? Entonces, ahí se activa. ¿Y qué hace el parasimpático? El parasimpático se activa cuando ya no hay ese estímulo que activó el simpático. Entonces podríamos decir que el parasimpático se activa en situaciones de calma, en situaciones de reposo. ¿Sí? Entonces, ¿te has puesto a pensar por qué los dos son complementarios? Imagínate que tu sistema nervioso simpático esté activado las 24 horas del día. ¿Es posible eso? ¿Es posible que tu corazón es saludable o no traería problemas que tu corazón esté con una frecuencia cardíaca muy aumentada y así esté las 24 horas? Definitivamente eso va a traer problemas. Pero para eso hay un sistema nervioso contrario a eso. Si aumentó mi frecuencia cardíaca, el otro sistema nervioso la va a disminuir. ¿Para qué? Para buscar el equilibrio en el cuerpo. ¿O es que acaso tú te vas a estar con tus respiraciones, van a aumentar tus respiraciones todo el día? No, pues va a haber un momento en que entras a la calma, al sosiego, cuando ya pasó el estímulo. ¿Y eso es qué significa cuando entras a la calma, al sosiego? Cuando tu sistema parasimpático se ha activado. Entonces esa es la diferencia. El simpático se activa en situaciones de emociones, de estrés, y el parasimpático se activa en situaciones de calma y tranquilidad. ¿Ok? Por eso, si nosotros nos centramos en el siguiente órgano, por ejemplo, en el globo ocular, en la pupila, cuando se activa, por ejemplo, en la noche, no sé, sentiste un ruido extraño en la oscuridad. Estás en una situación, estás con una emoción fuerte, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con tus pupilas? Se dilatan. ¿Qué se activó? Lo simpático. ¿Cómo se llama ese proceso de dilatación de la pupila? Se llama midriasis. Ahora, tú te vas a quedar las 24 horas con midriasis, es imposible, pues. Va a haber un momento que el cuerpo busque tu equilibrio. Vas a entrar en un estado de calma. ¿Qué significa? Que se activa el parasimpático. ¿Y qué significa? Que ya no va a haber midriasis. Tu pupila ya no se va a dilatar, sino se va a contraer. Y eso se llama miosis. Por eso te digo que estos dos sistemas son complementarios y son antagónicos. ¿Qué pasa con las glándulas lagrimales? Por ejemplo, cuando se activa tu simpático, muchas personas, por ejemplo, en emociones fuertes, no pueden llorar, no producen lágrimas, pero cuando ya están calmados, empiezan a llorar a mares. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por eso dice que con respecto a las glándulas lagrimales, cuando se activa el simpático hay una disminución de las lágrimas, pero cuando se activa el parasimpático, la persona empieza a llorar a mares. Y eso ustedes lo han notado, ¿no? Cuando uno ya en el momento no lloras, pero cuando ya estás calmado empiezas a llorar a mares. Y eso es porque esa es la diferencia entre la activación simpático y el parasimpático. Glándulas salivales. ¿Qué pasa con las glándulas salivales? También no hay producción de saliva,
La boca está seca cuando tú estás en una situación de, por ejemplo, has saltado del paracaídas, tu boca seca, se activó tu simpático. Pero cuando ya aterrizaste del paracaídas o ya pasaste la montaña rusa, empieza la secreción de saliva, porque en la boca debe de haber siempre saliva y la producción de saliva es constante. ¿Ya? ¿Qué pasa con mi aparato cardiovascular? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca, sí o no? Salta, por ejemplo, tírate un clavado de una altura o has saltado de una altura de 10 pisos. Imagínate, imagínate. ¿Qué pasa con tu corazón? Empieza, o tú mira un precipicio, empieza a mirar abajo, empieza tu corazón a latir más rápidamente. Aumenta tu frecuencia cardíaca y eso se llama taquicardia. Y no te puedes quedar con taquicardia las 24 horas, pues. ¿Qué pasa? Se activa y luego empieza y viene la calma. ¿Qué significa? Que se activó el parasimpático. ¿Y qué significa? Que tu frecuencia cardíaca va a disminuir. Y si disminuye, eso se llama bradicardia. ¿Sí? ¿Te das cuenta del efecto antagónico? ¿Qué pasa con mi aparato respiratorio? Aumenta la frecuencia respiratoria con el simpático. ¿Qué pasa con el parasimpático? Disminuye. Cuando aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué significa? Que hay una broncodilatación. Tus vías respiratorias se han dilatado e ingresa una mayor cantidad de aire y por eso es que estás agitado. En cambio, cuando ya entras a la calma, hay una broncoconstricción. ¿Sí? ¿Qué pasa con el aparato digestivo? ¿Qué pasa con el movimiento? Cuando se activa el simpático hay una disminución de la peristalsis, pero cuando se activa el parasimpático aumenta. Es por eso cuando tú estás descansando, escuchas que tus intestinos ¡prac! Suenan. ¿Qué significa? Que están en constante movimiento. ¿Me entiendes? Porque estás en calma ahí. Ahí tu parasimpático está activado. Pero cuando estás en situaciones extremas, no hay ese tipo de movimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa con los esfínteres? Cuando se activa el simpático, se contrae. Cuando se relaja, es porque se activó el parasimpático. ¿Te das cuenta del efecto contrario? ¿Sí? ¿Qué pasa con la vejiga urinaria? Tú sabes que la vejiga urinaria tiene un esfínter que controla la salida o no de la orina. ¿Sí? Cuando se activa el simpático, esta vejiga se relaja. Por lo tanto, si se relaja, ese esfínter se relaja. Por lo tanto, puede darse, te puedes orinar en una situación, ¿no? En una emoción fuerte. Se orina. Entonces, cuando tú estás más relajado, esa vejiga tú tienes, se contrae, su esfínter se contrae y puedes controlar la orina. ¿Sí? Entonces, te das cuenta la diferencia que hay. Y te había dicho ya para cerrar esta parte, que el sistema nervioso, el efecto simpático, el sistema nervioso simpático, se activa porque se libera ¿qué hormonas? La adrenalina y la noradrenalina, y es la que genera todos estos efectos en estos órganos. ¿Ok, chicos? Entonces, en este cuadrito se explica claramente el efecto complementario y antagónico